Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentarios. Estamos empezando a hablar del tema del narcotráfico, pero primero nos hemos enfocado en el tema de las drogas. ¿Por qué los seres humanos consumimos drogas? ¿Cuál es la atracción o cuál es la necesidad de que los seres humanos, algunos, no todos, gustan tanto de consumir droga? Consumir droga no es el problema, pero se convierte en un problema cuando se lo abusa. Y hablamos, si tuvieron la oportunidad de ver algunos de los videos previos, hablamos un poco de por qué la gente desde el comienzo de la humanidad siempre ha buscado drogas, y nos enfocamos específicamente en los dolores físicos, ¿no? En los dolores físicos, ya sea porque nos lastimamos o porque tenemos alguna, bueno, hoy en día, alguna situación médica en la que requiere ciertos balances químicos dentro del cuerpo que nos ayuden a lidiar con estos dolores. Y luego de ahí continuamos y hablamos un poco de lo que ocurre cuando consumimos estas drogas, porque también tenemos otro tipo de dolores. Hablábamos también de los dolores mentales, o sea, del estrés, que no necesariamente a lo mejor es un dolor similar al físico, pero sí es un dolor muy difícil a veces de controlar para algunos seres humanos. Hablábamos de gente que se medica constantemente porque no puede lidiar con el estrés o las situaciones, ya sea por razones de desbalances químicos, genéticos o psicológicos o psiquiátricos, necesitan cierto tipo de droga. Y de ahí pasamos un poco, mencionamos, y recuerda, un poco el placer, porque la droga, así como nos ayuda y nos quita los dolores, nos balancea un poco digamos, los sentidos psicológicos y físicos que tenemos, pero después de eso también nos favorece mucho en la parte de sentirnos mejor, ¿verdad? Lo que hablábamos. Y es ahí donde decíamos que hay gente que primero empieza a consumir droga por razones médicas, pero después continúa drogas por razones de placer. Bueno, ahora lo que vamos a hablar es la parte, o sea, amigos, amigas, lo hemos simplificado esto. No es tan simple como tan generalizado como yo lo estoy haciendo aquí, pero yo no soy un experto. Yo no soy biólogo, yo no soy un químico, yo no soy médico, pero puedo hablar así en términos generales para que podamos entender esta fascinación del ser humano con las drogas. Y una de las fascinaciones más grandes, indiscutiblemente, y a la que vamos a volver mucho, porque acuérdense que nuestro objetivo es hablar del narcotráfico, ¿ok? Entonces, quiero que entiendan por qué el narcotráfico tiene tanta influencia, tiene tanta fuerza, tiene tanta potencia, pero tienen que entender primero que el narcotráfico depende de la droga, y la droga depende del consumidor. O sea, es una cadena viciosa, es un círculo vicioso que se alimenta mutuamente, ¿no? Ahora, a mí me interesa, y yo me voy a concentrar mucho en el tema del narcotráfico, pero es importante ver esta parte, porque mucha gente habla de la droga, del narcotráfico, pero no habla de por qué. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué hay tanta demanda? ¿Por qué nosotros en Estados Unidos, el país que yo vivo aquí, hay tanta demanda? Y por qué hablábamos, por qué esta demanda no se acaba ni se va a acabar. Entonces, una de las grandes razones, además de lo que hablamos de la parte física y la parte mental de ciertos seres humanos, ciertos individuos, es el placer que la gente deriva del uso de las drogas. Y acuérdense que todo esto empezó, porque también es una droga, con las bebidas alcohólicas. O sea, las bebidas alcohólicas fueron posiblemente lo primero que los seres humanos descubrieron, y no se sabe exactamente dónde empezó. Y este es el gran dilema de nuestra civilización, de aprender exactamente quién le dijo a esta gente cómo agarrar ciertas hojas de plantas, de ramas de árboles, de ciertos vegetales y digamos, cocinarlos, hervirlos, destilarlos y hacer bebidas alcohólicas. O sea, sabemos el proceso hoy en día, pero en algún momento tuvo que empezar. Y esas bebidas en un comienzo fueron las primeras drogas que eventualmente causaron
una gran influencia en todas las civilizaciones, porque hoy en día se sigue consumiendo alcohol en una forma impresionante. Y hay muchos críticos, y ustedes saben, que dicen que el alcohol es mucho más peligroso que las drogas. Y en cierto modo sí tienen razón, sobre todo, amigos y amigas, primero porque el alcohol es legal en la mayoría de los países del mundo, excepto en algunos países que la religión no se los permite, pero en general usted encuentra alcohol en todo el mundo. Pero hay gente, no todo el mundo abusa del alcohol, aunque hay una parte de la sociedad que sí lo hace, pero hay gente que lo utiliza para divertirse y demás. Bueno, esta razón por la que la gente consume alcohol es para sentirse mejor, ¿verdad? Para relajarse. Sobre todo hoy en día se habla mucho del estrés, y hablábamos en el video anterior un poco del estrés que causa la conmoción, que causa la situación económica, la situación de esta lucha constante de sobrevivir, de dinero, de tener cosas y demás. Y mucha gente cuando regresa a su casa o termina la semana o eso, se divierte o se relaja consumiendo bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque el alcohol lo relaja a uno, le quita la inhibición, o sea, hay muchas razones por las que la gente, y además hay otra cosa que es una realidad, que a la gente le gusta cómo se siente cuando toma ciertas bebidas alcohólicas. Y ciertas bebidas alcohólicas pueden ser desde licores, vinos, cerveza, hasta bebidas muy muy fuertes. Lo importante de reconocer y entender aquí es que la gente consume estas bebidas para relajarse y para disfrutar, porque cuando uno está relajado es muy ameno. Algunos, otros son bastante locos y otros son extremadamente agresivos. Todos hemos conocido, amigos y amigas, muy buena gente que en cuanto usted le pone unas pequeñas gotas de alcohol, su personalidad cambia. Esto mismo ocurre con el uso de drogas, pero yo recuerdo particularmente muy joven, conocí a un muchacho que era extraordinariamente fabuloso como persona, buenísimo, pero amigos y amigas, este individuo se tomaba 1 o 2 cervezas y se convertía en un monstruo, y mientras más tomaba peor se convertía y causaba una gran situación de problemas sociales, problemas de agresión, se peleaba con todo mundo, a tal lugar que hubo varias veces que terminaron a golpes y en una situación terminó siendo arrestado. Estoy hablando de un exceso, pero esto es lo que pasa con el uso excesivo de alcohol, o hay gente que físicamente no lo puede controlar, y tal es así que hoy en día el alcoholismo, antes no se lo consideraba eso, se lo consideraba que era una situación personal, pero hoy en día ya se sabe que es una enfermedad, que hay cierta parte del cerebro que activa, ciertos lugares del cerebro que activa a querer tomar más alcohol y no hay controles, y es tal la razón de que a veces la gente consume mucho alcohol comparado con otros. Hay gente que consume 1 cerveza o 2 cervezas y se duerme. Hay gente que puede tomar 12, 15, 20, 24 cervezas en un rato. Es increíble, ¿no? Entonces, y hay gente que consume bebidas alcohólicas y tiene un aguante tremendo, y hay gente que no lo aguanta. Esa misma reacción fisiológica, psicológica y mental es aplicable a las drogas. Y entonces lo que sucede es que mucha gente también, y eso es otro de los problemas, mezclan el consumo de alcohol con el uso de las drogas, particularmente drogas ilegales. Entonces, ¿qué pasa? Se crea una reacción, mucha gente la maneja bien, es una reacción fisiológica, es una reacción psicológica, es una reacción de placer, es una reacción de emociones, le vuelvo a repetir, las inhibiciones en el cuerpo se relajan, se despiertan ciertas pasiones para algunos, no todos, ciertas pasiones que son naturales en todos los seres humanos, hombres y mujeres, y entonces a veces a tal nivel que uno ni se acuerda después lo que había pasado, ¿verdad? Entonces esas cosas son las que muchas veces le llaman mucho la atención a mucha gente, y ese placer, sobre todo en gente muy muy joven, es muy atractivo, ¿no? Gente muy muy joven, por eso nosotros conocemos, los que conocemos de amigos, de amigas que desde muy joven consumieron droga y tenían una vida muy agitada, una vida muy
suelta, y entonces a medida que fueron creciendo se dieron cuenta. Pero también conocemos gente que nunca creció y siguió consumiendo alcohol, y a través de los años es increíble, nos ponemos a observarlos y decimos cómo esta persona llegó a tal lugar o a tal posición o tal forma, si conocemos su vida privada del consumo de esto. Lo mismo, amigos y amigas, ocurre con las drogas. O sea, hay gente que consume droga, particularmente yo creo que esto es ya mundial, la marihuana. La marihuana es una cosa natural que hoy en día, que muchos, los expertos, aunque hay grandes estudios ahora que ya están alegando lo contrario, los expertos dicen que la marihuana se asimila mucho al alcohol y que no es tan nociva como las otras drogas, ¿no? Y esto ya lo voy a hablar ya más en detalle en el futuro, cuando ya hablemos del tema de la marihuana y el tema de las drogas y demás, porque voy a tocar un poquito eso. Pero hay muchos que comparan la marihuana con el consumo de alcohol, que es más o menos similar, porque la marihuana, según los expertos, la marihuana es un calmante, ¿no? Y hay varios tipos de marihuana y hay varios niveles de marihuana. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, los muchachos que fumaban marihuana siempre se quedaban dormidos, eran muy relajados, les daba hambre, pero no era una cosa del otro mundo. Raramente yo vi gente que fumaba marihuana, que consumía marihuana, que era agresiva. Es más, le digo, ya como policía, la marihuana tenía el similar efecto al alcoholismo, de que obviamente la gente que está bajo la influencia de marihuana no tiene el mismo sentido que la gente que no tiene nada, que no ha consumido ningún tipo de droga o alcohol. ¿Por qué? Porque la marihuana le pone a la mente muy relajada y ya usted no puede tomar decisiones rápidas, particularmente, y he aquí ese gran dilema que todo el mundo habla, es si la persona que consume marihuana trata de hacer alguna tarea que requiere gran concentración, como sería, por ejemplo, manejar un vehículo, prestar atención a detalles. Este tipo de cosas, por lo general, aunque hay algunas excepciones, no se me preocupen, no se me echen encima, también he oído y he escuchado y he visto expertos que hablan de que cierto tipo de marihuana despierta más la habilidad de aprender y toda esa cosa, y todas las habilidades de prestar más atención y de retener cosas, pero la mayoría de la gente se relaja. Por lo tanto, mucha gente la mezcla o la consume con similitud como si fuera alcohol. Ahora, esta razón por la que utilizan esto es para relajarse. Una vez más, volvemos a lo mismo. La marihuana tiene ciertas cualidades que hace que la persona se inhiba, no se inhiba tanto, se relaje y descargue una personalidad mucho más tranquila, mucho más incluso romántica en algunas situaciones, ¿no? Hay tendencias a eso. Eso es lo que lleva a muchos seres humanos a disfrutar, por eso se ponen a fumar marihuana. Y entonces, hoy en día la marihuana, además de fumarla, no necesariamente la tienen que fumar, hoy hay la industria se ha progresado, y aquí en Estados Unidos, amigos y amigas, desafortunadamente, esto ya no lo pueden negar más, se produce posiblemente la mejor marihuana del mundo, porque han hecho grandes inversiones, grandes compañías, y han contratado expertos en toda la línea de cómo hacer crecer una buena planta de marihuana, mejorar la producción, y por eso hoy en día, incluso es irónico, hoy en día se exporta marihuana de Estados Unidos a otros países, que era, si usted le hubiera hablado eso hace 20 años atrás, 30 años atrás, hubiera sido inconcebible, pero pasa. Bueno, toda esa marihuana hoy en día se ha creado una industria enorme, que voy a hablar eventualmente, legal, en la que mucha gente la consume. Obviamente hay mucha gente, por la misma razón de lo que hablé en el video anterior de la parte médica, mucha gente la usa con la excusa de que con tarjetas médicas y con situaciones de enfermedades se utiliza la marihuana para relajarse. Pero lo que estamos hablando aquí es el placer. El último grado de toda esta conversación es que mucha gente se droga, amigos y amigas, porque les gusta.
Punto. Olvídese de todos los alegatos, olvídese de todos los argumentos, todas las excusas. La razón que una gran cantidad de gente consume drogas, y me he quedado en el alcohol y la marihuana, pero aquí ya podemos incluir la cocaína, la heroína, la metanfetamina y algunos otros, es porque les gusta cómo se siente, cómo ellos experimentan física y mentalmente esa relación entre el consumo de la droga y su vida diaria. Y se relajan y disfrutan. Los que han estudiado todas estas reacciones dicen que es incomparable. Luego se habla, ya voy a hablar en otro video de cómo esto ocurre, pero últimamente la gente disfruta. Y sobre todo, amigos, amigas, y aquí viene la parte más importante de que le digo, todo esto vamos a eventualmente hilvanarnos con el narcotráfico y con todo esto. Es que la mejor droga en cualquier nivel es consumida por la gente con más dinero, la mejor situación económica. Tal es así, fíjese qué cosa curiosa, que aquí en Estados Unidos la gente que más dinero gana en ciertos ambientes financieros y económicos de alto nivel son gente que gana mucho dinero, pero también vive una vida muy agitada, muy estresante, porque una de las cosas que, si usted no tiene dinero, obviamente a lo mejor no experimenta esto, pero la gente que trabaja y gana mucho dinero está totalmente estresada todos los días porque tienen que estar 24 horas enganchados en lo que hacen o una gran cantidad. Entonces necesitan relajarse, necesitan desenchufarse, y aquí donde recurren al uso de la droga para relajarse, para divertirse y para pasarla bien. Entonces, cuando usted tiene una gran parte de la sociedad que requiere de estas sustancias, y le digo, estamos hablando de una variedad de drogas, pero cuando requiere fumar marihuana, tomar alcohol o consumir algunas drogas más pesadas, le digo la cocaína, la metanfetamina o incluso inyectarse heroína, es muy difícil, por más educación que usted le pretenda dar, por más información que usted le pretenda dar, hacerle entender y cambiar ese microchip que tienen estas gentes, ¿no? Ese paradigma que no va a cambiar nunca, no va a cambiar nunca. Porque además, en el ambiente que estas personas viven y se manejan, es ese tipo de mundo en el que ellos necesitan de estas sustancias para poder continuar día a día con este mundo en el que ellos viven. Lo voy a seguir hablando un poquito más porque es fascinante todo esto. Los invito a que comenten, los invito a que hagan preguntas, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y los invito a que nos veamos en el próximo video porque creo que este tema es muy fascinante y tenemos un rato para charlar. Un gusto en saludarlos, cuídense mucho.